Hola, bienvenidos una vez más al canal, gracias por pasar. Hoy les traigo una recomendación de un libro que acabo de terminar. Bueno, me quedé como hasta la una y el resto de la madrugada terminándolo. De hecho, tenía bastante tiempo de estar con este libro y la verdad es que me ha gustado un montón y por eso quería, ahorita que tengo como toda la información bastante fresquita, aprovechar y hacerles o comentarles sobre el libro. Y les hablo de París. El autor se llama Edward Rutherford. Creo que, bueno, por lo menos aquí en Costa Rica se ha visto bastante de estos libros, que al principio la verdad lo pensé bastante para comprarlos, compré varios. Primero porque son bastante grandes, segundo no conocía nada del autor, aunque me gusta mucho la novela histórica, son, ¿verdad? Grandecitos y era como un riesgo sin saber nada, pero a veces, bueno, hay que correr el riesgo. Sí había escuchado un par de reseñas y eso fue lo que al final me animó a comprarlos y por el momento tengo, bueno, y bueno, para decirles más o menos cómo trabaja o lo que entiendo del autor, es que hace esto, toma como ciudades o países y por medio de familias y generaciones, diferentes generaciones, abarca periodos históricos bastante extensos y obviamente toca temas primordiales dependiendo del país o la ciudad, en este caso, de la que está hablando. Por ejemplo, bueno, tengo este de París, tiene uno de Nueva York, Londres, eh, países, creo que tiene Rusia, me parece que Inglaterra, uno o dos, hay como dos diferentes. Hace poco sacó otro y bueno, más o menos eso es como la forma en que Edward trabaja la novela histórica. Como les digo, esta es la primera que me leo de él. Me quedé con una sensación muy satisfactoria al final. Para aquellos que les guste la novela histórica, creo que es un autor que les puede gustar bastante. Y bueno, en el caso de París, hay demasiado que hablar de este libro, da demasiada información. Me gustó muchísimo porque al final de cuentas, por lo menos para mí, que es como un sueño y una meta próxima a conocer esta ciudad que es, bueno, súper conocida o enigmática por siempre como creo que lo que más se habla o lo que se ve más como en las películas, incluso en alguna que otra novela o literatura, es como la ciudad del romanticismo, pero definitivamente es muchísimo más que eso. La historia de París está plagada de guerras, de batallas internas, de revoluciones, de manifestaciones, de sangre, de injusticias, de luchas, conflictos, bueno, muchísimas cosas, no solamente como la parte bonita y la parte turística que vemos hoy en día. Hay mucho que conocer definitivamente y este es un libro que los puede ayudar a conocer más sobre la historia de esta ciudad en específico y todo lo que vivió en eventos tan importantes como la Primera y Segunda Guerra Mundial, sus propias revoluciones internas, eh, conocer un poquito más cómo la vivieron ellos o cómo casi que, bueno, se puede percibir por medio de sus personajes, que es una de las cosas que me gustó muchísimo de la forma de escribir de este autor, es que de verdad transmite o nos deja conocer personajes muy bien estructurados, muy reales, eh, que van evolucionando, como es bastante el periodo que abarca, los ves evolucionar durante prácticamente toda su vida, algunos, desde que estaban pequeñitos hasta que llegan a la edad adulta, ya vejez, con sus nietos o cosas por el estilo, y ver el cambio de algunos, en unos en específico que cuando estaban pequeños les tomé como cariño, digamos que eran como personajes como muy dulces, como muy lindos, y ya después
los ves cuando son adultos y uno se queda así como, ¿qué le pasó a fulanito? Si de ella era como buena gente y un pronto otro como que se volvió un HP, por decirlo de alguna manera. Y es como chocante, pero a la vez, por lo menos a mí me gusta mucho ese tipo de experiencias, por lo que les digo, no se pone eh, o no siente uno como que está siguiendo a gente o personajes que no aportan nada o que de verdad son eh, muy planos o se sienten realmente ficticios, sino que verdad eh, sientes, te identificas y llegas a sentirles, o sea, te provocan diferentes emociones dependiendo del periodo en el que están. Y nada más cerca de la realidad que eso, o sea, el ser humano no se estanca, el ser humano siempre está evolucionando continuamente y obviamente todos tenemos nuestros cambios. Cuando somos niños somos de una manera y adolescentes otra, adultos otra, o sea, esa parte de verdad me gustó muchísimo. Tener como esos choques emocionales de ver en lo que se terminó transformando tal vez un personaje que, como les digo, tal vez le tenía como un cierto cariño y después uno se queda así como, ah. Pero al final también entendés un poco por qué se vuelve de tal forma, porque te ayuda a conocer, obviamente, el trasfondo y bueno, toda su historia. Y la mezcla que hace también de personajes ficticios con reales, eso me gustó muchísimo. Había partes que para las personas que les gusta, bueno, que obviamente que les gustaba París o que saben un poco de su historia, que les gusta el arte, creo que les va a gustar un montón porque igual, por ejemplo, a mí había partes que cuando llegaba a mencionar ciertos pintores, por ejemplo, bueno, mi pintor favorito, ya se los he dicho, es Van Gogh. Hay unas partes que habla, obviamente muy brevemente, pero de, de Van Gogh, cuando estuvo en París, Gauguin, Monet, hay unas menciones ahí sobre Degas. Entonces como que, bueno, a mí me emocionaba mucho. De hecho hubo una parte que empieza a hablar sobre un autor, un escritor, que llega con su esposa a París y ya yo como que empecé así como, ya yo creo que yo sé qué me va a hablar. Y no es spoiler porque no, pero porque bueno, es parte de la historia de París y obviamente nos van a contar de personajes importantes que estuvieron ahí y en ese caso muy brevemente también hay unas cuantas pinceladas, nos habla de Hemingway, por ejemplo, que es otro escritor que me gusta muchísimo y no sé, para mí esos toquecitos como de esos personajes reales mezclados muy sutilmente con los ficticios me gustaban mucho y enriquecieron muchísimo para mí la historia, aunque fueron muy breves, como les digo, no es que nos va a contar así como gran cosa sobre ellos, simplemente como casi acto de presencia, igual para mí generó bastante valor, porque son cosas que me gustan y que disfruto mucho, que ya más o menos sabía un poco y también recordarlo, o tal vez otros que no sabía que habían estado en ese tiempo por ahí, etc. Son cosas detallitos, digamos, de la historia que me gustaron mucho. Como les digo, tienen personajes muy bien desarrollados. Habían partes que, para ser sincera, eh, hacía cortes un poco, para mí, un poco bruscos, porque tal vez ya me estaba como sintiendo que estaba conociendo tal vez a un personaje un poquito más y de repente hace como un corte y no sabes en qué momento vas a volver a saber de ese personaje porque al tocar varias familias y generaciones y hace incluso brincos entre como tiempos, digamos, a veces estás como en una fecha y te brincas para otra y qué pasó con el fulanito que él era el hijo de fulano y hay un momento en el que es un poco como se te hace como un poco enredado eh, y más que en el caso mío no fui como muy constante, como les dije, estuve leyendo también, intercalando otras lecturas con esta, entonces sí había momentos en los que tal vez creo que por eso fue que me perdí un poco. Pero para aquellos que lo lean de tirón y se lleven tal vez menos tiempo,
sea más sencillo. O si no, también aquí en esta parte hay algo que se les agradece mucho, que es como el árbol genealógico, donde vienen las familias principales de las que nos va a hablar y obviamente todos sus descendientes, etc. Entonces, si en algún momento de la lectura se medio pierden, está esa parte de ahí que ayuda bastante, la verdad. Y bueno, yo creo que para aquellos de verdad que les guste la novela histórica, que quieran conocer un poco más sobre la historia de París de una forma diferente, no solamente, como les digo, desde el romanticismo y que los paisajes y lo normal, sino de verdad saber más a profundidad de los conflictos y las luchas y todo lo que pasó siglos atrás, y entender también un poco por qué hay cosas tan importantes en París. Creo que es un libro que vale muchísimo la pena leer y que definitivamente se queda en la memoria por bastante tiempo. Aprendes un montón, que es algo que me gusta mucho de la novela histórica, que no solamente es como esa parte de que sí, tuviste una buena historia, tuviste personajes muy interesantes o con los que tal vez te encariñaste o te sentiste identificado, sino que a la vez estás aprendiendo. Y creo que eso le genera bastante valor a una lectura tan extensa como estas. Y bueno, eso sería como en resumen de mi recomendación. Como les digo, es para la gente tal vez que le guste los libros así como muy de te les puedo decir como mucha acción, muy emocionantes, con que pasen cosas como muy, ¿verdad? Normalmente la novela histórica no es así, y esta no es la excepción. Se puede hacer un poco lento, un poco pesado a ratos, como les digo, pero la verdad es que ya si te vas como enganchando, como digo, con los personajes y te interesa, al final de cuentas, saber la historia de esta ciudad, definitivamente es un libro que recomiendo mucho. Yo le di 4.5 de 5 estrellas en Goodreads y espero seguir con más de estos autor, los que tengo por ahí. Incluso también me generó como ganas de leer otros libros que también se mencionan un poquito por ahí, que enlazan un poco como la historia, que cuentan de una manera diferente la historia. Por ejemplo, los de Víctor Hugo, Nuestra Señora de Notre Dame o Nuestra Señora de París, creo que hay otra parte que se llama así. De hecho, bueno, los Tres Mosqueteros, tengo varios que están como ambientados en París, y sí me despertó como el gusanillo de leer estos otros, y creo que eso siempre es algo positivo porque de una u otra manera te hace como que nuestra lista de lecturas se haga más amplia, y como que podamos como amarrar entre ficción y eventos reales. Una lectura siento que es muy, muy, muy enriquecedor y bastante interesante. Y como les digo, siempre que algo te deje una enseñanza y que aprendas algo, obviamente eso va a ser súper positivo, que es simplemente pasar un buen rato con un libro, que no está mal tampoco, pero si te puede dejar algo más, pues bienvenido sea. Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, por favor denle like. Si piensan que es interesante o que a alguien le puede gustar, compartirlo, suscribirse en el canal. Me motiva mucho ver cuando hay suscriptores nuevos a hacer un poquito más de contenido, porque sí, un tiempo en el que bueno, ahí uno lo que quiere es compartir y hablar sobre libros y la experiencia que tenemos, y lo bonito es como ver que hay gente que le interesa y que te comenta y etcétera. Entonces, cualquier cosa que quieran saber un poquito más sobre el libro en sí o otra cosa, me lo comentan ahí, me lo dejan en los comentarios, y eso sería por hoy, y espero verlos en el próximo video, y espero que pronto. Bye.